escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. La idea del gran reemplazo es una conspiranoia que defienden los grupos de extrema derecha, racista y xenófoba, según la cual existe un proceso deliberado de sustitución de la población europea por una población no europea, originaria principalmente del África subsahariana, así como de los países del Magreb. Esto se ha exportado a Estados Unidos, al Reino Unido, a Australia y a otros muchos países de todo el mundo. Este cambio de población que defiende esta conspiranoia, la denominada del gran reemplazo, implicaría un cambio de civilización y estaría apoyado por una élite política, intelectual y mediática por intereses económicos fundamentalmente. Ha estado presente, o conocemos los rastros de esta conspiranoia desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Esta tesis se ha dirigido contra judíos, contra italianos, contra armenios, contra norteafricanos, sobre todo contra los norteafricanos de la posguerra en Europa. Y tiene los orígenes más modernos, son orígenes neonazis y antisemitas. De todas formas, fue revitalizada esta conspiranoia y popularizada de nuevo en 2010 por Renaud Camus, que este nombre va a sonar bastante en este podcast porque es el ideólogo que hoy conocemos de este delirio, de este discurso delirante denominado el gran reemplazo. Es un escritor, Renaud Camus es un escritor francés de extrema derecha que se le considera el inventor. Pero, insisto, esta teoría es muy antigua y bebe de otras teorías todavía más antiguas. Pero Renaud Camus es quizá el que revitaliza esta conspiranoia. No es su inventor, ya que, como digo, tiene raíces anteriores, aunque sí es un revisionista, revisionista que la ha adaptado a los tiempos modernos y que la ha popularizado hoy. Pero vuelvo a insistir, esto no es un invento del señor Camus. Los principales argumentos de esta tesis, ya sean demográficos o culturales, son refutados por la gran mayoría de especialistas que cuestionan tanto el método del que emana como la lógica subyacente. Los autores de los ataques de Christchurch, que son una serie de ataques terroristas de extrema derecha cometidos el 15 de marzo de 2019 por Brenton Tarrant contra 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, y que dejaron 51 muertos y 49 heridos. Los autores del tiroteo del Paso que tuvo lugar el 3 de agosto de 2019 en El Paso, Texas, y en el que murieron 23 personas y al menos otras 23 resultaron heridas. Y los autores del tiroteo de la sinagoga de Poway, en el que el 27 de abril de 2019, el último día de la festividad de la Pascua judía, un hombre de 19 años disparó contra la sinagoga yasídica de Jabad en Poway, ubicada en el suburbio de San Diego, en California, en el que una mujer murió y otras 3 personas resultaron heridas. Como decía, en todos ellos se sabe que fueron seguidores de las teorías de Renaud Camus.
Expone su tesis, Renaud Camus, en el libro L'Abecédaire de l'innocence, publicado en 2010, y lo convierte en el título de otro trabajo que publicó en 2011. Esta teoría es muy popular en el movimiento identitario de la extrema derecha. Según esta visión, los franceses nativos, que es un término ya controvertido, porque ¿quién es un francés nativo? O sea, la persona que nace en Francia pero proviene de una familia que, pues de cuarta generación, ¿no? Sus bisabuelos llegaron a Francia y vienen del Magreb. ¿Esos son nativos franceses o no? O si son de tercera generación, es decir, sus abuelos llegaron de Argelia, por ejemplo, a Francia, ¿esos son o no son de tercera generación? ¿Son o no son nativos? O sea, ¿dónde está el límite de que seas nativo si no es que tu nacionalidad, tu documento nacional de identidad o tu identificación te diga que estás nacionalizado de ese país? Por tanto, es un término controvertido porque ya es bastante absurdo. Pues como digo, según esta visión, los franceses nativos, entre comillas, serían sustituidos demográficamente por pueblos no europeos, principalmente de los países del Magreb y África subsahariana, como ya he dicho antes, tras un proceso de inmigración, de asentamiento y con la bendición de una, digamos, potencia de reemplazo. Para comprender el alcance moral de esta conspiranoia, yo creo que bastan las palabras del propio Camus, que dice: negros y árabes reemplazarán al francés nativo. Quieren socavar la civilización francesa. Solo hay que abrir los ojos para darse cuenta, pero las élites niegan esta realidad. Hombre, no sé si hace falta comentar nada sobre esta frase porque yo creo que es bastante definitoria de lo que del talante, ¿no?, de este señor. Ya hablar de civilización francesa, hablar de negros, hablar de socavar la civilización, es algo tan dramáticamente absurdo que, en fin. Según el historiador experto en inmigración Gerard Noriel, los textos alarmistas del estilo del Gran Reemplazo, que anuncian el fin de la raza, el fin de la civilización, pues existen desde finales del siglo XIX. Antes de la guerra, los nacionalistas en Francia y Alemania decían que los armenios o los judíos amenazaban la integridad nacional, y después de la guerra, pues le tocó el turno al Magreb, por razones también más que obvias, ¿no? Porque Francia también tenía sus problemas con Argel y por lo tanto pues ya no era una cuestión de judíos y de armenios, sino que ya se trasladaba el tema al norte de África, al Magreb. A partir de los años 60, los argumentos culturales y religiosos sustituyen a los biológicos, a los estrictamente biológicos, pero el discurso del declive nacional por culpa de los inmigrantes permanece. Sin embargo, en ningún país, y esto sí creo que es importante remarcarlo, en ningún país de inmigración, o sea, donde haya habido una fuerte inmigración, se ha materializado jamás ninguna de estas predicciones. O sea, los judíos tenían que ser una amenaza en cuanto a número, en cuanto a sustituir a la población en Europa, y, en fin, y los armenios igual. O sea, esto no ha sucedido, no sucedió. Como no está sucediendo que los magrebíes estén usurpando ni sustituyendo a los franceses, como veremos luego con las estadísticas que son lapidarias. Según el historiador Grégoire Kaufmann, esta visión de pesadilla de la sustitución de un pueblo por otro indica un miedo que lleva mucho tiempo inscrito en la imaginación conspiranoica. Porque esto es casi hablar de los ladrones de cuerpos.
La teoría del gran reemplazo sería la lenta transferencia de una idea que se remonta a Edouard Drummond y a Maurice Barrès. Edouard Drummond, periodista católico y papa del antisemitismo, expone su visión en el libro La France Juive, la Francia judía, que se convierte en bestseller del año 1886, vendiendo 65.000 ejemplares en menos de un año, que para la época es una auténtica pasada. Edouard Drummond acusa a los judíos de querer destruir esta vieja Francia, que era tan gloriosa, para reemplazarla por el dominio de un puñado de hebreos de todos los países. Y me río porque esto de la gloria nacional es común en todas las visiones, es igual si es Francia, España, Italia, es igual Alemania, no importa. Esta visión del país glorioso, del imperio, de todo esto, pues en fin, es común a todos, ¿no? Todos hablan en los mismos términos. Evidentemente hay connotaciones distintas y matices, pero la idea es la misma. Qué buenos que somos nosotros y qué malos que son los demás. Kaufmann establece la analogía entre los judíos del siglo XIX y los reemplazos de Camus, y entre los republicanos del gobierno y los reemplazantes. Según l'Humanité, en 1901, los partidarios de Edouard Drummond denunciaron la gran sustitución de los franceses por los italianos en Marsella. Renaud Camus cita dos figuras influyentes en el epílogo de su obra: la visión apocalíptica del político británico Enoch Powell de las relaciones raciales futuras, expresada en su discurso Rivers of Blood, que ya el título Rivers of Blood, de 1968, y la descripción del autor francés Jean Gaspel del colapso de Occidente en un abrumador maremoto de inmigración del tercer mundo, presentado en su novela de 1973, El campo de los santos. Camus también declaró a la revista británica The Spectator, en 2016, que una clave para entender el gran reemplazo se puede encontrar en su libro Du Sens, de 2002. En este último escribió que las palabras Francia y francés, atención, equivalen a una realidad física y natural en lugar de legal. Esto tiene que ver con lo que decía antes de entender que unas personas no basta con que sean nacionalizados en un territorio, en un país, sino que tiene que haber como una especie de genealogía. Hay algo genético, hay algo biológico, hay algo que está más allá de que te digan que eres de este país o de este otro, o de este lugar o de este otro. Hay algo que se lleva en la sangre, ¿no? Que es absurdo, porque no se lleva en la sangre, se lleva en los documentos. Es así de frío y de simple. Pero el nacionalismo se apoya en que tú eres alguien especial porque has nacido aquí, y esto tiene que reflejarse en tu fisiología, en tu biología. Lo que viene a decir es que la nacionalidad no es un tema legal, sino que es un tema biológico, como si cualquier ciudadano de cualquier país del mundo tuviese una línea dinástica que se remontase a los cromañones, o como si los seres humanos no nos hubiésemos movido jamás y no nos hubiésemos mezclado nunca. A pesar de sus propias singularidades y de sus conceptos particulares, el gran reemplazo está englobado en una teoría de la conspiración mayor, que es la del genocidio blanco, que es más grande y más antigua, y que fue popularizada en los Estados Unidos por el neonazi David Lane, en su manifiesto del genocidio blanco de 1995, donde afirma que los gobiernos de los países occidentales tenían la intención de convertir a los blancos en especies extintas. ¿Pero quién es David Lane o quién fue David Lane? Pues David Lane fue una joya de persona. David Lane fue un terrorista estadounidense, separatista blanco. ¿Qué significa esto de separatismo blanco? Voy haciendo paréntesis porque creo que vale la pena aclarar algunos conceptos. Separatista blanco es aquel que considera que los blancos no deben mezclarse con ninguna otra etnia
del mundo. Claro, ¿qué es un blanco? Pues esto es algo, otra vez, es algo, una línea difícil de definir, porque eso depende de dónde estemos y del país que estemos y con la cultura que estemos, pues vamos a obtener una respuesta u otra. Yo, por ejemplo, vivo en España, y aquí soy blanco, ¿no? Los que no son blancos pues son los que vienen son los marroquíes, son los magrebíes, son otra gente, incluso algunas personas que vienen de Latinoamérica, de según qué países de Latinoamérica, pues no son blancos. Es absurdo, ¿no? Pero es así. Sin embargo, si me voy a Estados Unidos, si me voy a Alemania, me voy a Francia, me voy a países de Escandinavia, yo no soy blanco. Y eso digo yo, pero o sea, como tú, a lo mejor que me estás escuchando. Aquí en España pues hay mucha gente que ve, pues a un argentino sí que lo ve como blanco, pero a un venezolano a lo mejor no. Eso depende de cada persona también, ¿no? No estoy generalizando porque cada uno tiene su visión conspiranoica propia. Pero esto es así de absurdo. Realmente esto de blancos pues es bastante difuso. Por tanto, eso es un separatista blanco, alguien que se considera blanco y que considera que los blancos no deben mezclarse con ninguna otra etnia. Este señor pues era separatista blanco, era neonazi y un delincuente convicto, porque ingresó en prisión por delitos comunes. Fue miembro de la organización terrorista The Order y fue declarado culpable y sentenciado a 190 años de prisión por extorsión, conspiración y violación de los derechos civiles de Alan Berg, un presentador de un programa de radio. Este señor era judío, asesinado por otro miembro del grupo de Order, mientras Lane conducía el coche huyendo el 18 de junio de 1984. Murió Lane mientras estaba encarcelado en el Complejo Correccional Federal de Terre Haute, en Indiana. Como decía, una joya. La idea de un reemplazo de los indígenas blancos bajo la guía de una élite hostil se remonta a las teorías de la conspiración antisemitas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que postulaban la existencia de un complot judío. Esto tiene relación con los protocolos de los sabios de Sion, que es precisamente el artículo con el que está asociado este podcast, el artículo de radiografía de la conspiranoia con el que está asociado este podcast. Os recomiendo que lo busquéis, los protocolos de los sabios de Sion, en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Como decía, la idea del reemplazo de los indígenas blancos bajo la guía de una élite se remonta a las teorías de la conspiración antisemitas anteriores a la Segunda Guerra Mundial y que postulaban la existencia de un complot judío para destruir Europa a través del mestizaje. La contribución de Camus a todo esto es la de reemplazar los elementos antisemitas en el discurso por un choque de civilizaciones entre musulmanes y europeos. O sea, sustituye a los antisemitas y sustituye a los judíos, sustituye a los italianos, sustituye a los actores clásicos de estos discursos conspiranoicos por unos actores más modernos, los musulmanes. Y los perjudicados son los europeos. Otra conspiranoia asociada a esta, y que de alguna forma influye a la de Camus, que es incluso más reciente, es la de Eurabia. Eurabia, la mezcla entre Europa y Arabia. Eurabia, publicada por la autora británica Bat Year en su libro homónimo de 2005, y que a menudo se cita como una inspiración probable para el gran reemplazo de Camus. La teoría de Eurabia también involucra entidades globales lideradas por potencias francesas y árabes, conspirando para islamizar Europa, con musulmanes invadiendo el continente a través de la inmigración y tasas de natalidad más altas. La idea de Eurabia
También describe a los inmigrantes como invasores o como una especie de quinta columna que son invitados al continente por una élite política corrupta. Si bien la demografía étnica de Francia ha cambiado como resultado de la inmigración posterior a la Segunda Guerra Mundial, los académicos en general han descartado las afirmaciones de un gran reemplazo por estar enraizadas en una exageración de las estadísticas de inmigración y puntos de vista nada científicos y llenos de prejuicios raciales. El geógrafo, por ejemplo, el geógrafo Landis McKellar, criticó la tesis de Camus por suponer que los inmigrantes de tercera y cuarta generación pues no son franceses. Y esto tiene relación con lo que os decía antes. Bueno, a ver, el bisnieto de un señor que llegó a Francia, por mucho que llegara de Argel o llegara de donde quiera, ¿cómo no vas a considerarlo francés? ¿Y en qué momento? O sea, ¿dónde está la línea divisoria? ¿Dónde está el punto, no? Porque a lo mejor han pasado más de 100 años. Y esas personas están totalmente integradas en la vida de ese país. Los investigadores han estimado de diversas maneras la población musulmana de Francia y lo estiman entre el 8,8% y el 12,5%. Estos datos son de 2017. Por mucho que haya aumentado esto, pues ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Entre el 8,8% y el 12,5% de población musulmana. Y esto hace, evidentemente, muy poco probable un reemplazo. El Pew Research Center proyectó que las tasas de fecundidad superiores a la media la podrían aumentar a un 12,7% para 2050 en ausencia de inmigración o en un 18% en un escenario de alta inmigración. Según el INSEE, el 28,15% de los recién nacidos en Francia en 2018 tenían al menos uno de los padres de fuera de Europa. En los Estados Unidos, la Oficina del Censo proyecta que los estadounidenses blancos constituirán menos de la mitad de la población para 2044, lo que se ha convertido en un punto focal de ansiedad para los partidarios de la conspiranoia y para la extrema derecha. Sin embargo, los cambios en las suposiciones sobre la categorización racial, las tasas de matrimonios mixtos y la inmigración alejan mucho esta fecha. En mayo de 2019, el periodista político Nick Cohen describió el gran reemplazo como una forma de racismo, de propaganda, junto con el temor de que los hombres europeos no sean lo suficientemente viriles. Porque esto está asociado a este discurso. Los hombres europeos no sean capaces de tener los suficientes hijos y no sean capaces de procrear lo suficiente. Esto es una especie también de temor extraño que está asociada a esta conspiranoia. La simplicidad y el uso de eslogans populistas, de frases populistas en las fórmulas de Camus, del tipo tienes un pueblo y en el espacio de una generación tienes un pueblo distinto, esto es populismo 100%, así como su eliminación, su sustitución del antisemitismo, de la idea neonazi original, la teoría de la conspiración del genocidio blanco, ha sido definitivo para que esta conspiranoia haya obtenido mucha más popularidad. Es decir, es la facilidad con la que se puede adaptar a cada región lo que hace que la conspiranoia del gran reemplazo se haya vuelto relativamente popular. En una encuesta dirigida por IFOP, en diciembre de 2018, el 25% de los franceses suscribió la teoría. Y como digo, la teoría también se ha vuelto influyente en los círculos nacionalistas blancos y de extrema derecha fuera de Francia. El gran reemplazo ha sido citado
por la activista política de extrema derecha canadiense Lauren Southern en un vídeo de YouTube del mismo nombre publicado en julio de 2017. El vídeo de Southern había atraído en 2020 a más de 686.000 espectadores y se le atribuye haber ayudado a popularizar la teoría de la conspiración. El bloguero noruego que lucha contra la yihad, que tiene una cruzada propia contra la yihad, Hjortman, también participó en la difusión de esta teoría, la del gran reemplazo. Sitios webs famosos, o entre comillas famosos dentro del círculo de la extrema derecha, como Gates of Vienna, Political Incorrecto y The Soch, han proporcionado una plataforma para que los blogueros difundan y popularicen la teoría del gran reemplazo. Entre sus principales promotores se encuentra también una amplia red de movimientos nacionalistas blancos débilmente conectados, especialmente el movimiento identitario en Europa y otros grupos como la Pegida en Alemania. Varios de los terroristas que han perpetrado tiroteos entre 2018 y 2019 han citado el temor a la extinción de la raza blanca, han citado la teoría del reemplazo y han citado a Camus. Heidi Beirich, del Southern Poverty Law Center, dice que la idea del genocidio blanco ha influido indudablemente en los supremacistas blancos estadounidenses y ha tenido un papel fundamental en la violencia desatada. En octubre de 2018, un hombre armado mató a 11 personas e hirió a 6 en un ataque a la sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania, y este hombre creía que los judíos estaban importando deliberadamente inmigrantes no blancos a Estados Unidos como parte de una conspiración contra la raza blanca. Así que se armó y allá vamos. Brenton Harrison Tarrant, el terrorista australiano responsable de los tiroteos a la mezquita Al-Nur en el centro islámico Lingwood en Christchurch de 2019, que mató a 51 personas e hirió a 49, nombró en su manifiesto al gran reemplazo de Camus. En 2019, una investigación del Institute for Strategic Dialogue mostró más de 24.000 menciones en las redes sociales del gran reemplazo de Camus en el mes anterior a los tiroteos de Christchurch, en comparación con solo 3.431 menciones en abril de 2012. El uso del término se disparó en abril de 2019, después de los atentados de Christchurch. Patrick Crusius, el sospechoso del tiroteo del Paso de 2019, publicó un manifiesto en línea titulado La verdad incómoda, aludiendo al gran reemplazo de Camus y expresando su apoyo al tirador de Christchurch minutos antes del ataque. Habló de una invasión hispana de Texas que condujo a un reemplazo cultural y étnico, como a modo de justificación del atentado. Por su parte, en el seno de la Iglesia Católica, el arzobispo de Estrasburgo, Luc Rabel, defiende la tesis del gran reemplazo, denunciando la promoción del aborto y cuestionando la fertilidad de los creyentes musulmanes. El cardenal Robert Sarah retoma la teoría del gran reemplazo diciendo: las estadísticas muestran que habrá un grave desequilibrio cultural, religioso y demográfico en Occidente en un futuro muy cercano. Decadente, sin hijos, sin familias, Occidente desaparecerá, ahogado y eliminado por una población de origen islámico. Occidente ha negado sus raíces cristianas, pero un árbol sin raíces muere. Esto lo dice el cardenal Robert Sarah.
En marzo de 2016, el Papa Francisco evoca una invasión árabe de Europa que considera un hecho social. Eso sí, sin apoyarse en el concepto del gran reemplazo, al menos tal como nos lo cuenta el diario católico La Vie. Y a continuación el Papa complementa sus palabras creyendo que Europa siempre ha sabido superarse a sí misma, avanzar y luego verse agrandada por el intercambio entre culturas, lo cual es cierto. Europa es una mezcla de culturas, como lo es el resto del mundo. Y es que en foros de internet de extrema derecha, los propios extremistas vinculan los 3 ataques con el autor del tiroteo en la mezquita de Bærum, en Noruega, en agosto de 2019. Y dicen que el autor de los ataques de Christchurch era un santo y que los de los otros 2 atentados son sus discípulos. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.